bienvenidos a un nuevo programa de Crisis y Conflictos del siglo XX, aquí en TLV1. Agradecemos al director, a Juan Manuel Suárez Pinto, a los técnicos y a la amable teleaudiencia. Y recapitulando un poco, porque hoy nos vamos a dedicar a la Segunda Guerra Mundial en 1942 en el Frente Oeste, que es un teatro de operaciones, dejamos de lado África, que ya lo hemos visto, esencialmente naval, y donde los protagonistas, además del mar, son las costas de Europa. ¿Cómo podemos encarar esto, Héctor? Con una recopilación. Bueno, en efecto, creo que hay algo importante a destacar, que es cuál es el marco, cuál es el contexto en que se abre el año 42. Creo que el año 42 fue un año de inflexión, el tercer año de guerra, dejando de lado los 4 meses del 39, el tercer año de guerra donde se produce un principio de cambio, donde la iniciativa militar pasa a ser desplazada durante ese año de las potencias del eje al predominio militar occidental. Esto es importante porque se da en los 3 grandes teatros de operaciones. A diferencia de la Blitzkrieg alemana, que había consolidado las operaciones en Polonia, en la campaña del oeste de Francia, en los Balcanes, que habían sido guerras rápidas, contundentes, de rápidas decisiones, ahora aparecía el fantasma de una guerra más larga, donde jugaban otros elementos. Y en los 3 teatros de operaciones que hemos reseñado hasta ahora lo hemos visto. Por un lado, lo que pasaba en el norte de África, donde empezó con una ofensiva italiana, pero Italia terminó perdiendo el imperio en África Oriental y después en el norte de África con un repliegue, ¿no?, que se da durante el año 42, tema que hemos visto en programas anteriores. El otro, el de la guerra en Rusia, que empieza con una irrupción violenta de la Operación Barbarroja, pero a fines del año 41 se produce la contención a las puertas de Moscú y queda abierto un interrogante en el Frente Sur. Y en el Extremo Oriente, en Japón, donde también Japón empieza con un golpe impactante en Pearl Harbor, en el sudeste de Asia, y después Mar del Coral y luego en Midway, a los pocos meses parece eso un poco desinflarse. Bueno, sin extenderme mucho, la consideración que me parece importante hacer es esto: ¿por qué se prolongaba la guerra? Si estaban dadas las condiciones de relativa paridad como para que hubiese algún entendimiento diplomático. La explicación de fondo que encuentro es la que hablamos desde un comienzo. Hay que entender que había un partido de la guerra a ultranza en Inglaterra, la llamada línea Vansittart, de la cual era partidario Churchill, es decir, la lucha a muerte contra el poder de Alemania en Europa Central, y sobre todo el gran partido de la guerra en los Estados Unidos, que estaba planificando la Segunda Guerra Mundial a imagen y semejanza de lo que había hecho en la primera y no concluyó. Y peor, con los mismos hombres, ¿no?, con el banquero Bernard Baruch a la cabeza, con el grupo de Brain Trust, etc. Quiere decir esto, para resumirlo, que dentro de este reflujo que tuvo, o de esta contención que tuvo la expansión del eje, había un factor clave. Si la guerra pasaba a ser un conflicto prolongado, tenía que sostenerse por producción y por logística. Y la base fundamental de aprovisionamiento logístico de materiales para la guerra venía de un lugar inalcanzable, que era los Estados Unidos, que estaban multiplicando su producción en forma increíble. Y la línea, el cordón umbilical a Europa, fundamentalmente pasaba por el Atlántico hacia Inglaterra, en línea más directa, y hacia el mar Ártico, al Murmansk y los puertos de Rusia. Me parece importante haber hecho esta aclaración a los espectadores, porque en este contexto es donde la guerra submarina toma un carácter crucial, porque era el intento de ver si este aflujo de materiales que alimentaba la continuidad de un conflicto largo
se podía quebrar o no. Ese era el dilema que tenían Alemania fundamentalmente con la guerra submarina. Por eso me pareció interesante hacer esta introducción para darte lugar a que vos lo expliques mejor, ¿no? Sí, el talón de Aquiles, por así decirlo, era el suministro, ¿no? La línea de suministro. Claro. Los ingleses siempre decían que estaban solos hasta que entró Estados Unidos en la guerra. Los ingleses tenían un imperio inmenso, no estaban solos. Con la India solamente, abastecimiento, y tenían la Royal Navy, que era la segunda flota del mundo, y además una flota mercante impresionante. No obstante, como ocurrió en la Primera Guerra, la campaña submarina alemana, hecha con maestría y con una enorme cantidad de barcos en términos relativos, pues, si hubiera sido mucho más, hubiera sido aún más eficaz, pero era realmente de una enorme preocupación para los británicos. Y hay que retrotraerse un poco a la segunda mitad del año 41, donde Estados Unidos, luego de la Carta del Atlántico, pone una zona de exclusión, digamos, que pasaba más o menos por por Islandia, digamos, ¿no? Abarcaba la mitad del Atlántico. Abarcaba la mitad del Atlántico, pero empiezan algunas actitudes de provocación. El acorazado Texas pasa esa línea aproximadamente, digamos, en septiembre del 41 y es atacado por un submarino alemán, que a su vez es atacado por las unidades de escolta. El incidente no pasa a mayores porque ni el Texas es vulnerado ni el submarino es hundido, pero ya sienta un precedente que inmediatamente los norteamericanos van a aprovechar trasladando cada vez más hacia el continente europeo las líneas sucesivas de apoyo a los convoyes británicos, y ya directamente con destructores propios. Y a partir de septiembre del 41, al menos, en su gran libro David Mason sobre los submarinos, dice: en septiembre del 41 los buques norteamericanos emprendieron deberes de escolta de los convoyes entre Terranova e Islandia, y el 15 de septiembre se ordena a la Marina norteamericana capturar o destruir todos los buques comerciales del eje constituidos piratas. A partir de ahí hay una guerra de hecho. Los submarinos alemanes, que antes atacaban a buques que transgredían la línea, son frenados por el propio gobierno alemán, que no quiere incluir otro enemigo tan poderoso. Claro. Pero a partir de esta declaración los submarinos pueden defenderse a sí mismos. Y así un destructor norteamericano, Roy Ben James, el 31 de octubre, es la primera pérdida de Estados Unidos en el Atlántico. Y dice Mason, que me parece un acto de honestidad este libro, Submarinos, ¿no? La amenaza secreta, de Valentines, que la editorial San Martín, excelente, porque dice: en esta circunstancia no es sorprendente, después de que Japón y Estados Unidos entrasen en abiertas hostilidades el 7 de diciembre, Hitler anulase el día 9 las restricciones que hasta ahora pesaban sobre las operaciones de los submarinos contra los buques norteamericanos, y a continuación, 2 días más tarde, declarase la guerra, porque la guerra con los Estados Unidos se desarrolló como una cristalización de los acontecimientos. Su declaración fue una mera formalidad, dice Mason. O sea que estaba de hecho la situación, es terrible, pero es como es una tragedia griega, ¿no? Ya se estaba dando que los buques norteamericanos avisaban al almirantazgo británico la presencia o no de submarinos, la presencia eventual de mercantes. Los mercantes empezaron a ser confiscados todos en puertos norteamericanos, los mercantes italianos y alemanes primero, y si había también japoneses, con lo cual Estados Unidos lógicamente ya estaba abandonando la neutralidad abierta. Estamos hablando de anterior a diciembre del 41. Desde el 40, antes de la entrada en guerra. 40 y pero 41. Que se precipitaron en... ¿qué fue? Particularmente a partir de marzo del 41. La segunda mitad del 41. Del 41 fue la confiscación de naves mercantes alemanas e italianas en puertos norteamericanos. Por eso, a partir de ese momento que vos señalás, es cuando en realidad Estados Unidos ya está en guerra con el eje. Ahí es determinante que es el norteamericano o inglés el que sostiene esto. No, es un especialista. Sí, pero David Mason, St. James College, Cambridge. Sí, en inglés. Sí, claro, es verdad. Es absoluta verdad esto. Esto es una absoluta verdad, en principio. Pero además, lo que vos dijiste del partido de la guerra es
el telón de fondo en esta tragedia, para usar las palabras que usó él, en esta tragedia que se está desarrollando, hay un telón de fondo que es ese partido de la guerra, sin ninguna duda. Hay un hecho... Después la articulación esta que hace que del año 40, ya mediados del 40, Estados Unidos y Alemania están en guerra, quiera que no es cierto? Y todos los actos diplomáticos de Estados Unidos... Un hecho importantísimo. Hemos señalado cuando vimos los antecedentes de Pearl Harbor que se conoce el hecho militar del ataque japonés, pero se soslaya que Estados Unidos había confiscado todos los bienes japoneses en Estados Unidos meses antes, entre septiembre y octubre. Pero se desconoce también en el programa, en el programa anterior, pero también lo hizo en agosto del año 41, mientras era neutral, con bienes alemanes e italianos que quedaban interdictos en Estados Unidos. O sea, bajo acusaciones de estar afectando la navegación del Atlántico, no sé todo. Con lo cual, esa ruptura de neutralidad era una cuestión de tiempo. En esos momentos que vos señalás se desarrolla un episodio que es insignificante en cuanto a episodio. No existe casi el episodio militar, es un episodio diplomático, pero que anticipa esto. Viendo esta situación de la política norteamericana, que ya prácticamente está en guerra, el gobierno francés en el exilio, el de Gaulle y Giraud, que estaban en Londres, pide que no se reconozca al gobierno de Vichy en el archipiélago de Saint-Pierre-et-Miquelon, que es un pequeño archipiélago que está cerca de Terranova. Y Roosevelt llama al especialista, al diplomático especialista de esto, dice, no, según las leyes no lo podemos hacer, y rechaza por el momento lo que dice De Gaulle y dice, tomen esa isla porque están prácticamente en guerra, y Estados Unidos no lo hace. Cuando ve esas medidas, pide el gobierno francés libre que se ocupe Saint-Pierre-et-Miquelon, porque puede ser eventualmente usado como base de submarinos alemanes. Dicen eso. Pero el rigor de verdad es porque ya la cosa era evidente. Muy poco después, por supuesto, no lo reconocieron y tomaron el archipiélago, pero esperaron a que estuviera en guerra. En el caso, algo hemos visto cuando hablamos del desembarco norteamericano, después vamos a retomar a fines de la campaña de África, de que Estados Unidos no había roto relaciones con el gobierno de Vichy. Esto está pareciendo. Y cuidó la relación hasta último momento, de allí las negociaciones con Darlan, que era muy pro-norteamericano en el sentido de entenderse con los norteamericanos, mientras que los ingleses estaban tratando de hacer una componenda entre De Gaulle y Giraud, ¿no? Y creo que fue el 23 de diciembre del año 42, ¿no? Que Darlan, que estaba en el norte de África y en contacto con los norteamericanos, es asesinado, cuando no, por un joven nacionalista francés, y desaparece y deja abierta la conferencia de Casablanca. Recuerden de que... la conferencia de Casablanca, acuérdense, después lo vamos a decir en un momento oportuno, pero la conferencia de Casablanca, Churchill dice, creo que hubiera sido más fácil tratar con Darlan que con estos dos. Estos dos son De Gaulle y Giraud, sobre todo De Gaulle, ¿no? A fines del 41 recordemos de que había habido una ofensiva de los escoltas aliados donde habían perdido la vida varios de los mejores ases alemanes o bien. Entonces esto lleva en la marina alemana, sobre todo el almirante Dönitz, que es el comandante del arma submarina, a replantearse qué es lo que sucede. Y le dice a su segundo, no me acuerdo quién era en ese momento, o usted o yo le estamos dando información al enemigo. Sí. Y ordena dotar de una rueda más a la codificadora Enigma, que solamente lo hace la Kriegsmarine, la Marina de Guerra. Las consecuencias son tremendas, porque en enero del 42 se planea uno de los golpes de mano más exitosos de la Marina alemana, que es la quiebra del Canal de la Mancha, y el retorno a Alemania de los buques pesados que estaban en Brest. Acuérdense que el Prinz Eugen, el crucero pesado que había acompañado al Bismarck, se refugia en Brest, y después de esa singladura muy exitosa del 40-41, los dos acorazados rápidos, cruceros de batalla, Scharnhorst y Gneisenau, los llamamos acorazados porque si bien tienen el armamento de un crucero de batalla, la coraza era tremenda, entonces son acorazados rápidos. Lo mismo que la clase
Kirishima, de Japón. Estos buques tenían que volver a Alemania porque estaban permanentemente hostigados por la Royal Air Force. Claro. 800 bombarderos durante la segunda mitad del año 41 tiraron contra Brest, pese a las defensas antiaéreas y pese a el camuflaje, digamos, con niebla artificial, etcétera, que tenían los barcos. 4 bombas sobre el Gneisenau, 2 bombas sobre el Scharnhorst y una bomba, la más sobre el Prinz Eugen, que le mata 50 personas hacia octubre del 41. Entonces ahí, los buques están ahí, no pueden salir porque está toda la Royal Navy. No constituye más que una flota en potencia. Aunque pierden 100 aviones los ingleses, entonces Hitler dice, ¿qué pasa?, le dice Raeder. O los buques se vuelven a Alemania o los desguazamos. Nunca le gustó la marina de guerra de superficie a Hitler. Sí, el arma submarina. Tenía, digamos, una desconfianza que al final lo va a conseguir parcialmente, el desguace de algunos barcos importantes. Es que la discrepancia con el almirante Raeder era esa, por la construcción de unidades de superficie, porque, perdona que te interrumpa, entiendo, la Marina alemana tenía su plan de construcciones navales de 8 años que había empezado antes de la guerra. Eso lo explica el almirante Raeder en su libro, Mi vida, creo que se llama, ¿no? Donde él habla de las construcciones previas a la guerra y del plan naval de grandes unidades acorazadas que iba a terminar entre el 43 y el 44. Cosa muy importante porque los aliados se la veían venir también, que el potencial de la marina alemana en pocos años iba a llegar a ser temible. Sí. Claro, lo que ocurre acá entonces es que hay que sacar los barcos por el tramo más corto, que es directamente quebrar el Canal de la Mancha frente a Dover. Sí, sí. Conviene recordarlo, después igual lo dijimos en su momento, cuando estemos por terminar el tema de la guerra. Brest siguió hasta el final de la guerra siendo la fortaleza alemana. Brest se rindió después de la rendición general. No, Brest es tomada, es Saint-Nazaire. Saint-Nazaire, perdón, sí, Saint-Nazaire, hasta ahí al lado. Y otra más, ¿no? Lorient. Lorient, que lo tenía Ramke, ¿no? Sí, Perdón. Era una gran base naval, pero los barcos había que sacarlos. Entonces se llama el concurso de Jeschonne, uno de los jefes de la Luftwaffe, y le dice, bueno, yo puedo poner 250 casas de escolta y 30 permanentes nocturnos, incluso si la operación se hace de noche y luego de día. Bueno, el almirante, creo que era Siliax, Otto Siliax, alemán, es el que se encarga de la ruptura. De noche salen, esto fue el 11 de febrero del 42, aprovechando el invierno es terrible, digamos, el Canal de la Mancha y todo, hay niebla, hay tormenta, entonces los ingleses no se dan cuenta hasta, ¿por qué? Porque no tenían no podían descifrar los códigos, suponemos, no se dan cuenta hasta un contacto visual, ahí le mandan todo lo que tienen, pero al mediodía están cruzando el canal, y frente a las mismas narices de los ingleses. Cuando salen está toda esta enorme escolta de caza de un nuevo avión Focke-Wulf 190, muy bueno alemán, y bueno, y son derribados, los ingleses no pueden llegar, las lanchas rápidas no pueden llegar, la artillería de Dover se pegan a la costa francesa, no puede alcanzarlos, y la cuestión que la ruptura, pese a que el Scharnhorst choca con una mina y queda bastante averiado, pero sigue a menos marcha y todos pueden escapar. Es una humillación muy grande para los ingleses, incluso para la opinión pública. Y aunque el Gneisenau después averiado, en unas 14 semanas después, y ahí sí Hitler dice, bueno, no lo vamos a reparar, hay que sacarle las torres y hay que llevarlas a Noruega, que están todavía. Las torres triples del Gneisenau, cerca de Trondheim. Lo que pasa es que la decisión fundamental, que seguramente lo vamos a extender en el próximo bloque, es que la estrategia alemana quedó resignada a que no se podían seguir usando unidades de superficie, sobre todo después de la pérdida del Bismarck y esta escapada que vos mencionás. Pero fue reemplazada, no solamente todo el mérito se lo lleva el arma submarina, sino también la aviación de profundidad oceánica. Perdón, hubo una señal que era, redondeamos. ¿Cómo? No, que acaba de ser la señal. Por eso, sí. Digo que hay que destacar esto, que
fue un mérito fundamental del arma submarina, pero complementada muy eficientemente con la aviación a distancia, que cuando uno piensa lo que eran esos aviones de bombardeo liviano, pero que se internaban, como quien dice, a ciegas en el océano, buscando, como quien dice, haciendo un viaje, calculando el combustible de retorno, para pescar buques enemigos o convoyes. Era una tarea desproporcionada, sí. Pero bueno, conviene señalar esto, no, disculpame, si eso no hubiera existido, no podían haber resistido lo que resistieron los alemanes. No, por eso le digo que el complemento de la aviación naval o la aviación comisionada... No había aviación naval, la Luftwaffe, pese a que había continuos problemas entre Roeder y Goering, porque Goering retacheaba los aviones, porque además estaba el frente ruso. A pesar de eso. Y les concedían, porque se necesitan aviones de gran radioacción, como es el Focke-Wulf 200 Cóndor. Y el Cóndor es un avión, ex avión de transporte de enorme radio de acción, y se lo daban con cuentagotas. Pero así todo, digamos, podía haber informes bastante certeros acerca de la ubicación de convoyes. Pero bueno, continuamos en el próximo bloque. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1. Toda la verdad primero. El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de las masas de Samuel Cruz. Un libro que desenmascara los mecanismos de control de las masas puestos en práctica por el Instituto Tavistock en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y contra la humanidad. Disponible en Argentina en editorial Cruz y Fierro. El mundo detrás de las cortinas, de Samuel Cruz. Bueno, seguimos entonces con la campaña submarina, que vuelve a tener una etapa de felicidad. Al no poder desencriptar adecuadamente y al no estar preparados los Estados Unidos en sus costas para una ofensiva submarina, se hacen un picnic, digamos, los submarinos alemanes frente a las costas norteamericanas, desde Florida hasta Massachusetts, con los barcos que salen de los puertos. Las pérdidas son muy grandes, pongamos una cifra. En junio de 1942, 331 submarinos operativos hunden 700.000 toneladas. Se dice poco y fácil. Hay comandantes como Hartenstein que hunde él solo 50.000 toneladas, 4 barcos,
son 50.000 toneladas. Y de repente, hacia marzo del 42, ven los comandantes alemanes la dificultad de que son pescados de noche por iluminación de aviones ya detectados previamente por radar. Y tienen que sumergirse apresuradamente, cuando no son hundidos. Empiezan a subir los porcentajes de hundimiento. Entonces Dönitz convoca a los especialistas de la Marina en alerta electrónica. Por la Segunda Guerra Mundial también se libró una gran guerra electrónica, indudablemente, ¿no? Sí. Bueno, a ver qué pasa, a saber si es un nuevo radar británico. Efectivamente había un radar que tenía ondas más cortas de emisión, entonces podía detectar mejor a los submarinos. Y aquí empiezan esas competencias, ¿no? ¿Cómo hacemos para anular rápidamente esto? Dice, de momento, lo único que se puede hacer, entonces, dirigidos los aviones antisubmarinos y los destructores y buques de escolta, previamente sobre un lugar, luego se lo iluminaba el submarino y de noche, que era su capacidad mayor, la navegación nocturna, los destruían o tenían que sumergirse. Pues la idea, mejor si hay una destrucción, pero la idea es que no pueda reintegrarse a los Volpak, a las manadas de lobos, y no puedan estar concentrados para atacar, es decir, se dispersen. Sí, porque en general los submarinos emergían durante la noche. Claro, cargaban baterías para renovar un poco el aire, claro. Y en mar abierto, muy mar abierto en Atlántico Sur, debería también, ¿no? Porque hay un problema de salud, de salud de la tripulación. Vos dijiste algo que es importante señalarlo. A diferencia de lo que genéricamente se cree, la guerra es un factor de progreso científico y tecnológico increíble. Siempre lo fue. Siempre lo fue, desde los comienzos de la humanidad. Y la Segunda Guerra Mundial mostró eso en progresión geométrica, porque en efecto, a cada invento, a cada innovación, a cada correspondía una contramedida, medida hasta sus más mínimos detalles. Me acuerdo cuando se hablaba del giro de las torretas de ametralladora de aviones. ¿Cuál era el giro que tenían que tener para coordinar el radio de giro de la ametralladora de arriba de la de abajo del avión? Para lograr la máxima eficiencia hasta el milímetro. Por eso la optimización que se hizo, por eso esto es importante. La guerra es un factor de progreso científico y tecnológico increíble. Hay un libro de un norteamericano, especialista en ciencia, no más que en guerra, donde prueba que las guerras han sido el motor del desarrollo de la humanidad, porque después aplicadas a la paz todas estas innovaciones generan un bienestar y digamos enorme. Se le cayeron encima, ¿no? Porque era un belicista. No, dice la verdad. El I+D, o sea, la investigación más desarrollo aplicado en la guerra, redunda después en un avance enorme en las comodidades de la paz. Sí, casi parecería como que la naturaleza misma se encarga de decir, bueno, padecieron durante la guerra con esto, cuando se adelantan, ahora úsenlo para el bienestar. Como vos decís, hay como una compensación. Una constante desde la humanidad, que los pueblos armados con espadas metálicas eran más que aquellos que tenían con garrotes y piedras. Con bronce, claro. Ahora, un tema que vos lo mencionaste y no sé si conviene que lo desarrolles es la técnica de convoyes frente a la contrarréplica de la manada de lobos, que esto es importante. Ya la técnica de convoyes en el año 17 se había impuesto, ¿no? Que es una cantidad de barcos mercantes con una cobertura de barcos ligeros de escolta, por si aparecen barcos de superficie, siempre hay algunos cruceros pesados, incluso acorazados lentos, los ingleses los empleaban, que ya no lo empleaban en el frente, digamos, sino como escolta de convoyes, la clase R, de la Primera Guerra, Ramilly, Renault. Eran los 50 destructores donados por Estados Unidos. Más los 50 destructores donados por Estados Unidos, que había una caricatura en Simplicísimo, uno de esas revistas alemanas, en donde un comandante de submarino ve aparecer un clásico barco así como la de Stevenson, la Isla del Tesoro, dice un buque fantasma, y otro dice, no, es uno de los buques de la ley de préstamos y arriendo. Pero se utilizaban como escolta. Eran malísimos, pero eran necesarios y hacían lo suyo frente a los submarinos. Carga de profundidad y abordaje. Entonces,
eran de segunda línea, pero eran importantes. Y fue una inyección para los ingleses. Los alemanes, cuando ven esto, este nuevo radar que ilumina, etcétera, para trampearlo requieren, digamos, de una cobertura, una especie de jaula que contrarreste la onda, y a su vez el submarino, al recibir esto, sepa que lo están por venir a atacar. Como había que desarrollarlo rápidamente, lo que hicieron es una cruz con alambres, una especie de lo que serían postes de luz nuestros en el submarino, que se llamaba Cruz de Vizcaya, porque originalmente había aparecido esta situación en Vizcaya. Cuando ponían la cruz, sabían que iba a venir los aviones, era una forma de contrarrestar, bajaban la cruz y se sumergían y escapaban. Tan es así que en la segunda mitad del 42 prácticamente no hay hundimientos submarinos. Sí, hay, digamos, muy pero pocos. ¿Sí? Pocos hundimientos, y no hay una ofensiva aliada eficaz, que es la otra etapa feliz, entre comillas, de los submarinos alemanes, como había sido del 40 hasta la mitad del 41. Sí. Bueno, la cifra de tonelaje no hace falta, pero son enormes las de los hundimientos. Ahora, ¿el sonar cuándo se empieza a aplicar por parte de los ingleses? El sonar creo que es desde el principio, lo que pasa que está mejorado. Y hay un sonar, si ustedes vieron la película, ¿se acuerdan la película El barco, U-Boat, en realidad el submarino? Sí. Hay un ASDIC, un sonar alemán que recoge, y está el sonar del destructor. Es una guerra de sonares, por así decirlo. Uno detecta y otro detecta. Claro, esto es tremendo, ¿no? Porque se buscan, es un juego de gato y ratón permanente. Están los convoyes dirigidos al Ártico. Al principio no le dan mucha importancia los mismos alemanes, hasta que se dan cuenta de que efectivamente los refuerzos que llevan son realmente significativos para la Unión Soviética, sobre todo en material rodante. Los convoyes tenían la sigla PQ, los que iban desde Estados Unidos, recogían también en puertos ingleses o no, pasaban por Islandia y iban hasta la isla de los Osos, allá en el mar de Barents, y a Arcángel, el puerto libre de hielos, o Murmansk o Arcángel. Como Murmansk estaba muy cerca de la línea de frente, iban a Arcángel, que estaba un poco más lejos. Cuando el convoy volvía era QP, no PQ. Y el número era según el número del convoy. A mediados del 42 hay una operación muy grande con el PQ-17, el convoy 17 que iba del Atlántico a Arcángel. Este convoy, sabiendo de que los alemanes, después del cruce del canal, tenían una flota en potencia muy grande en Narvik y Trondheim, acorazado Tirpitz de 60.000 toneladas, acorazado de bolsillo Lützow y Scheer, gemelos del Graf Spee, crucero de batalla Hipper, y a veces estaba el Prinz Eugen, que además buque escuela. Caramba, era una flota muy importante. ¿Y la aviación? Más la aviación en la base desde Kirkenes hasta Oslo. Sí, porque más las bases alemanas y francesas. Es el tema de siempre, la deformación de la proyección Mercator. Ahí las tierras están mucho más próximas de lo que uno se cree. Estamos hablando de 100 kilómetros o menos a veces. Sí, por supuesto. Este convoy es un empecinamiento de Churchill. Demostrar que puede llegar con un convoy poderoso. Le ordena al almirante, al jefe de Estado Mayor, que es Dudley Pope, que es un gran historiador naval. Dudley Pope tiene un libro sobre la batalla del Río de la Plata, tiene otro sobre la batalla del Mar de Barents, que es el comandante general, digamos, de la Royal Navy. Le dice: hay que preparar un convoy para mediados, o sea, pleno verano. Estamos hablando de junio, el 27 de junio va a zarpar el convoy, con una protección lejana de dos grandes acorazados, al mando del almirante Tovey. El Duke of York, que era gemelo del Prince of Wales, hundido por los japoneses, y el Washington, el nuevo acorazado de Estados Unidos, que dice: bueno, vamos, necesitándolo en el Pacífico, el almirante King se lo presta a los ingleses para el caso de un encuentro naval, para el apoyo lejano sería.
3 cruceros y 14 destructores, por si sale el Tirpitz con los demás. Sí, sí. Después está el contraalmirante Hamilton, que tiene directamente con sus cruceros, está el Wichita y el Tuscaloosa norteamericanos, y el London y el Norfolk ingleses, de protección cercana del convoy. Más la protección del convoy, de destructores, dragaminas y escoltas antiaéreos. Todo esto para escoltar 37 mercantes. Estos 37 mercantes, miren lo que significa un convoy, 297 aviones llevaban, 594 tanques, 4.246 camiones y 156.000 toneladas de cajas diversas de material bélico, al mando del contraalmirante Brume, que era... Mira, yo tenía distintos datos, pero en total eran 3.350 vehículos de todo tipo, desde tanques hasta cañones autopropulsados, que se llevaban, y tenía 430 tanques específicamente y 210 aviones que se perdieron. Esto es... No, eso son las pérdidas. Las pérdidas. Llevaba claro. 297 aviones, 594 tanques, 4.246 camiones, está bien, 196.000. Esto es lo que llevaba, y esto es lo que se perdió. La Luftwaffe es la que empieza a atacar primero, porque un submarino lo ve, semejante despliegue, y enseguida avisa. Y empiezan los ataques aéreos ya el 1 de julio, ¿no? Un Cóndor informa, un Cóndor, digo un avión, ¿no? Un avión cuatrimotor. Hay 2 submarinos que tienen contacto, atacan, se van, ¿no? Y entonces ahora van todos en manada, los submarinos y la aviación. Claro, Raeder todavía no sabe bien qué pasa, qué magnitud tiene, porque está, digamos, la escolta lejana, la escolta cercana y la escolta de los convoyes, pero no tiene una idea muy grande, pero ordena que el Tirpitz y el Scheer vayan más al norte y el Scharnhorst y el Hipper más al norte. Uno está en Trondheim y otro en Narvik. O sea, para concentrarse en lo más cercano al mar de Barents, es decir, lo más cerca del cruce. Claro. Esto enseguida los ingleses con su aviación, incluso alguno que está en Estocolmo, digamos, que puede buchonear, por así decirlo, se dan cuenta de que hay una gran maniobra de los buques de superficie alemanes. Y aquí... Ahora, Horacio, a ver, corrígeme si me equivoco, empezaron a usar pistas de aterrizaje en el mismo norte de la Unión Soviética, porque... los aliados. Sí, los aliados, claro, naturalmente, como apoyo, además como apoyo aéreo sobre todo, porque hubo un operativo de comandos que yo creo que fue a fines de 42, ya en el 43, ya en el 43, comandos de la Luftwaffe y de la Waffen-SS, preparados por otros Skorzeny, en tomo 1 de las memorias de Skorzeny, Lebesgue Ferris, curiosamente está, con el mayor conde Adrian von Völkersam, que desaparecieron, cuya intención era cortar las vías férreas, porque no podían, entonces liquidar las 2 vías férreas, pero nunca más apareció ese comando, desapareció totalmente, un comando de tropas de asalto de la Luftwaffe y de las Waffen-SS. Probablemente hayan tenido que combatir y los hayan matado. Sí, muy sucede probable. un caso de un asa alemán de que lo derribaron y caminó hasta Noruega. Famoso. Sí. Esto era por tierra, porque era el comando del... Es terrible, ahí no hay, eso es tundra absoluta, es roca en realidad. Ahora, el balance fue desastroso, se perdió el 68% del convoy, las 2/3 partes del convoy se perdieron. Porque el tema acá es el gran error de Dudley Pound, que lo consulta con Churchill, y Churchill lo aprueba, es dispersar el convoy. Pero no disperse, sino scale, o sea, cada cual a su suerte alcanzar el puerto ruso, porque tiene miedo porque sale el Tirpitz con los demás, cuando en realidad salió y Raeder se da cuenta enseguida que es malgastar los barcos, porque
después atrás venían 2 acorazados grandes. Entonces dice, vuelvan al puerto, pero ya estaba disperso el convoy, no podían. Entonces cada uno es cazado por submarinos o por la Luftwaffe, claro, uno por uno, como si fuera una liebre, digamos, liebre por liebre. Esa decisión, es cierto, fue un problema dentro de la... De los 37 barcos, 24 hundidos, 67% del convoy, 210 aviones, 430 tanques, 3.350 vehículos y 100.000 toneladas de suministro, más que todo lo enviado en el año 41. Desde junio del 41, más que todo eso en un convoy. Piensen ustedes, entonces, lo que significa, es prácticamente armar de suministro a todo un ejército, cada convoy. De hecho, eso más lo que entraba por claro, exactamente, por Persia y lo que entraba, sí, claro, lo que entraba por Persia y algo que entraba por el norte, por Verkhoyansk, Vladivostok y demás, evidentemente hace que la sorpresa de esos franceses que yo he contado, que en el 43, en la carretera Minsk-Moscú, donde ellos combatían, se encontraron que dentro de los bosques salían una cantidad enorme de tanques americanos y los primeros jeeps, los primeros Willys, aparecieron allí. En el final de la guerra hay montones de documentales de la batalla de Berlín, el frente del Oder, que está lleno de Willys, que no sabes si son americanos o soviéticos, tienes que mirar bien, porque son los mismos Willys. Pero quiere decir que entraron y entró muchísimo. Entró muchísimo de apoyo. Muchísimo. El ruso despreciaba, y con razón, a los blindados angloamericanos. Sí. Pero, el material de apoyo, sí los camiones y los jeeps, eso sí lo necesitaban, porque acompañaban a los de hecho, hasta el final le pintaban de rojo, le pintaban de color la estrella. El almirante King se enojó tanto, el almirante King, que sacó el Washington y lo mandó a Guadalcanal y no quiso saber más nada. No hay acorazados norteamericanos después. Si pensamos bien, bueno, arréglensela, porque por lo inútil que había salido la situación. Y no hubo más convoyes hasta unos meses después, cuando no había luz diurna. Entonces ya era más difícil hundirlo, ¿no? Así que ahí viene el tema. Una vez se ponderaba mucho eso, la decisión sobre atacar en manada de lobos, no sé si se había practicado antes, pero Dönitz la institucionaliza en el 42, ¿verdad? El hecho de que... 41 ya, que los submarinos tenían que poder comunicarse entre sí para identificar el convoy y la línea de ataque, porque no era una se llamaban unos con otros, iban confluyendo. Sí. No, y hay una innovación en el tipo de torpedo. Hay torpedos que se guían por la hélice, acústicos, y hay torpedos en rulo, que le dicen, donde van dando vueltas, distintas vueltas. Eso se los deja libres, porque siempre puede encontrar algún barco. Va, vuelve, esos son, digamos, erráticos. No sé. Más los torpedos convencionales. Tirados siempre contra un contra convoy. Un convoy. El que lo agarra, y si no lo agarra hasta que se agota el motor, digamos, puede golpear a cualquiera. Más los campos minados, más la aviación. La técnica del convoy habría... para hablar mucho, ¿no? Pero básicamente yo me acuerdo una que decía, la falencia básica del convoy es que el convoy tiene que regular la velocidad al nivel del barco más lento, ¿no? Goebbels tenía una paráfrasis en materia propagandística. Decía que la publicidad, la propaganda de guerra y la publicidad en general tenía que ser como un convoy, regularse a nivel de quien menos sabe, es decir, prepararse para que... Pero eso venía... Para llegar a todos, claro. Eso aplicado a la psicología de la propaganda en general, que es lo que vemos todos los días, no es una enseñanza, pero lo planteaba ya Goebbels antes de la guerra. Y en el caso de los convoyes, la vulnerabilidad era esa, la lentitud del convoy, que lo hacía totalmente vulnerable. El barco tanque es el más lento. Claro. Los buques tanques, lento andar. Y son los que más sufren, ¿no? Porque un impacto en un buque tanque, uno ha visto documentales, películas, el incendio en el mar, porque además el petróleo flota incendiado.
Es un mar de llamas. Es un mar de Aunque llamas. una cosa que me llamó la atención, no sé si será, la cantidad de pérdidas humanas que declararon los ingleses era relativamente poca, 153 marinos muertos. ¿En dónde? En el PQ-17. Me llamó la atención, si ese dato es cierto, porque, bueno, puede ser, los barcos no se hunden tan de golpe y había van muchísimas cercanos. buques que podían Podían tomar gente. rescatar. Probablemente Los esa buques de cifra carga, que- los mismos buques de carga se encargaban. Sí, sí. Nosotros, Claro. sí. Sí, Los sí, rescates. Bueno, claro, hay que tener en cuenta las aguas, ¿no? Sí, sí. Porque el problema son las aguas. Sí, Muchos el que mueren. caía en el agua, Sí, no, moría. claro, Sí, sí. claro. Pero, Segundos, por la pero hipotermia, estando ¿no? en julio, en la misma corriente del Golfo, sí, ya sé. No, pero igual. Sí, no, pero no es, No. no son las, claro, no es la Navidad del 43 No, cuando es se el mar de zarpa. Barents. Estamos hablando del mar de Barents. no es broma. Habría que rever esa cifra. No, eso me llamó la atención a mí porque lo también me vi llama la como atención. como un dato, pero la cantidad de tonelaje hundido, 100.000 toneladas hundidas, 2/3 partes del convoy, todo. No sé otros convoyes que después, No, bueno, nunca fueron hubo un mejorados. destino. Es considerado por pérdida de tonelaje lo peor que ha pasado la Marina inglesa en su historia. Por pérdida de tonelaje. Porque además se cargaron un destructor, además no se olvide han de que hecho señas. el Hindenburg había sido hundido antes, el Edinburgh. Bueno, continuamos en otro bloque. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de las masas de Samuel Cruz. Un libro que desenmascara los mecanismos de control de las masas puestos en práctica por el Instituto Tavistock en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y contra la humanidad. Disponible en Argentina en editorial Cruz y Fierro. El mundo detrás de las cortinas de Samuel Cruz. Bueno, continuamos entonces con la batalla del Atlántico y de las costas. Sí, una aclaración importante ahora que entramos en materia es, en el frente del oeste no había habido actividad terrestre o marítima de desembarco desde que la caída de Francia, ¿no? Había sí operaciones aéreas, que de eso vamos a hablar por separado, pero es claro, Rusia en particular, Stalin, estaba pidiendo
la apertura de un segundo frente en Europa, entendido como frente del oeste. Y los ingleses, y sobre todo desde la intervención norteamericana, se sentían responsables de mostrar que hacían algo, por lo menos en la costa atlántica, para distraer la atención alemana, y además también tenía una explicación técnica para tantear el fogueo de las tropas en la guerra, porque por ejemplo había tropas canadienses, británicas tenían experiencia, pero canadienses y norteamericanas sin experiencia, que las tenían que probar, aunque sea como carne de cañón, como fue en Dieppe, pero entonces figuraba, ese era el entorno en que los aliados occidentales tenían que hacer algo. Y de ahí surgieron estas dos operaciones, la de Saint-Nazaire y Dieppe, ¿no? Dieppe. La operación de Saint-Nazaire es un golpe comando del 28 de marzo del 42, Operación Chariot, que el argumento parece ridículo. El argumento es destruir la esclusa del dique seco del puerto de Saint-Nazaire, gran puerto de submarinos, para que el Tirpitz no pudiera entrar. Pero si se habían ido los buques alemanes en febrero, ¿cómo iba a volver el Tirpitz solo? Porque además podía entrar él solo, o aunque sea en flotilla, porque tenían que repararlo, por si tenían una salida. Evidentemente que querían buscar algo en Saint-Nazaire. Probablemente el código, ¿no? Probablemente una máquina enigma de la Marina. Sí, ¿Por qué? Porque tomaron muchos, se preocupaban de tomar prisioneros más que de matar. Primero, claro, fue operación de comandos, británicas. Comandos británicos a bordo de un viejo destructor que la idea era incrustarse en la esclusa y después volar con mecanismos de acción retardada, ¿no? Boleta retardada, todo lleno de explosivos. Un destructor, el Campbelltown, era un destructor norteamericano de la Primera Guerra, de 4 chimeneas, de esos clásicos de los viejos. Además no iban a emplear un destructor nuevo, digamos. Se le habían quitado 2 chimeneas y se lo había camuflado para que pareciera un destructor de la clase Möwe alemana, con bandera alemana. Para entrar en... Para entrar con una cañonera de apoyo y varias lanchas rápidas, torpederas, para recoger a las tripulaciones, que a su vez llevaban grupos comandos, además de la tripulación de la Royal Navy, grupos comandos que tenían que poner bombas en otros barcos en el puerto y sobre todo asaltar las oficinas y las obras de infraestructura del puerto, tratar de hacer el mayor daño posible y tomar prisioneros. Sí, porque cuando llegaron desembarcaron una serie de comandos con destinos específicos. Sí. Un submarino los ve, da la alarma, pero no le dan importancia porque dicen, bueno, un destructor más. El jefe de la antiaérea, el teniente jefe de la antiaérea, ve que hay un bombardeo de 60 bombarderos de repente y dice, acá hay una operación de paracaidistas, acá pasa algo. Entonces el de la antiaérea es el que da la alerta en la madrugada del 28 de marzo, porque hasta las 10 de la mañana solamente se desarrolla la operación, desde la madrugada hasta las 10 de la mañana. Por supuesto, toda la artillería, había artillería pesada de la Marina, había artillería mediana de la Wehrmacht, había artillería ligera de la antiaérea, todo lo que tenían se tira contra el destructor y las naves muy frágiles y británicas, así todo, con la audacia que hay que reconocerle, digamos, el Campbelltown llega, irrumpe en la esclusa, se incrusta en la esclusa, las pérdidas son enormes, los comandos desembarcan desesperados, digamos, a hacer un raid, tienen que combatir contra las defensas alemanas y a su vez tratar de encontrar prisioneros, tratar de poner bombas en los edificios, etcétera, etcétera. La situación de los prisioneros era muy importante. Querían prisioneros, evidentemente por los interrogatorios. Estaban en busca, probablemente, de alguna cosa rara. De alguna cosa rara, sí, porque querían interrogarlos. Es decir, lograron retirarse, a pesar de que perdieron, llevarse los prisioneros. ¿No? Sí, se llevaron algunos y en Dieppe se llevaron más. Y en Dieppe se llevaron más, sí, por supuesto. Claro. Perdón, una aclaración para los espectadores. Saint-Nazaire, perdón para los que lo conozcan, queda al sur de la península de Brest, ¿no?
y está en la desembocadura del río Loire. El río Loire. Entonces, claro, es hasta aún hoy un lugar de reparaciones navales, de puertos, etcétera. Así que dentro de todo era estratégico. Ahora, era más estratégico como base de submarinos alemanes que como unidades de superficie. De hecho, el comandante no era Raeder sobre las operaciones navales en San Nazaire, sino Dönitz. Dönitz directamente. Claro, porque era La Palisse de San Nazaire, Lorient, eran esas bases de submarinos que tenían hormigón, eran como excavadas, digamos, y los submarinos estaban abajo. Si no, eran las bases importantes de submarinos. Pero tenía ese dique seco con las clusas, que creo yo que es una excusa las clusas. El Campbelltown estalla a las 10 de la mañana, pulveriza las clusas, y incluso mueren alemanes que habían subido, bueno, pues adentro digamos, los explosivos estaban muy bien camuflados, mueren como 150 alemanes, los comandos mueren como 170, digamos, casi todos. Se puede retirar la cañonera con algunos sobrevivientes y algunos que otros prisioneros, y hay 5 Cruz Victoria, 2 póstumas, que los ingleses son muy avaros con las condecoraciones de máximo, de top, digamos. Fue una operación exitosa, entre comillas. Bueno, a ver, el balance británico que hicieron los británicos fue que la operación fracasó, pero que el objetivo se había conseguido. Claro, porque el objetivo fue fijado nominalmente como destruir la esclusa, destruir el dique seco. Entonces dijeron, bueno, por lo menos cumplimos el objetivo, pero la relación de pérdida fue muy alta. Muy alta, y no pudieron llevarse, digamos, no pudieron estar en el puerto lo suficiente como para llevarse lo que pretendidamente buscaban. Entonces, ahí es la operación de Dieppe. Claro. Esto ya, la Dieppe operación Jubilee fue en agosto. el 19 de agosto. Esto había sido en 28 de marzo y lo de Dieppe fue 19 de agosto. Acá ya se prepara una operación con 6.000 soldados de infantería. Es un desembarco con todas las normas. En su mayoría son canadienses. El proto-desembarco de Normandía, es el proto-desembarco de Normandía. En su mayoría de tanteo, Canadian Army, ¿no? Digamos. Evidentemente, tácticamente es un intento de desembarco táctico, de tanteo, mejor dicho, esa táctica es de tanteo. No pensaban quedarse, creo yo, por lo que hemos visto de esto. Evidentemente no pensaban quedarse. Aclaremos también para los espectadores, Dieppe está en el norte, en el canal de la Mancha, cerca al norte de Dover, ¿no? Casi cerca de la frontera de Holanda, si no me equivoco. De Bélgica. O sea, son dos teatros distintos. San Nazaire, al sur de la península de Brest, en cambio Dieppe era en la zona más próxima, o dentro de la zona más próxima al estrecho de Dover, en el canal de Claro, por cualquier evacuación, por cualquier apoyo que tenía que estar fue desastroso. Usaron 6.000 hombres, de los cuales tuvieron 4.400 bajas, sumando muertos, heridos y prisioneros. Yo recuerdo fotos que se tomaron, están en libros de historia, ¿no?, de la cantidad de prisioneros canadienses que cayeron, que para más fueron mandados, como se dice, con muy poca preparación comparativamente, y en un bautismo de fuego mal planteado, porque fue haberlos tirado lo que pasa es que esas cosas se taparon durante la guerra, ¿no? Pero que efectivamente hubo un resquemor canadiense fundado de que se hayan tirado prematuramente muchachos jóvenes sin la debida preparación, y en una operación que no tenía tanto una finalidad en sí mismo, sino que era una operación de tanteo. De tanteo de las defensas alemanas. Pero esa falta de preparación que vos señalás se vuelve a ver después en el 44, cuando necesitan un apoyo aéreo monumental para poder avanzar los canadienses. Los canadienses tienen una deficiencia de preparación que perdura hasta el año 44. Perdura, digo, porque después parece que mejoran un poco. Las Ardenas en otros lados son mejores, pero hasta el 44
en el desembarco en Normandía, la parte más débil de los aliados, es precisamente los canadienses. Que no son los canadienses de la Gran Guerra. No. Después de la experiencia de la Gran Guerra, sobre todo, y los australianos y neozelandeses que son mejores, pero siempre está ese resquemor de que nos usan para el frente. Larvado está eso. No obstante, son canadienses. Que decía de que la gran cantidad de pérdidas canadienses dio lugar a eso, a una campaña en Canadá, como diciendo, ¿para qué nos están usando? Hay un episodio que ya lo contaremos en su momento, que es del año 44, de una brigada canadiense, corregime si me equivoco, destruida por 3 hombres, de 3 comandos de tanques, el capitán Bittman y otros 2 más, que destruyen la brigada, y Montgomery la da de baja, la da de baja. Bueno, esta brigada no existe, no se rehace, la dio de baja, creo que escaparon 5 tanques, pero la brigada fue destruida por 3 tanques. Recién en el tema en los emboscados en Normandía lograron mejorar un poco esa reputación de tanquista, porque era mala, pero claro, evidentemente era falta de preparación por un lado, y además ese lastre que trae la falta de convencimiento. Claro. En el caso de Dieppe, el objetivo también era probar las defensas, pero en realidad la orden era tomar la ciudad el mayor tiempo posible y buscar prisioneros. Eso. Churchill le confía la operación, ya viene mal de entrada, a Lord Mountbatten, que es muy criticado, sobre todo por los biógrafos últimos. Mountbatten hace un plan de ataque y el comandante del área sur es Montgomery, que es muy criticado también. Se rechaza, digamos, ¿dónde vamos? A Noruega, volvemos a Normandía, a la zona de Normandía. No, Dieppe, que está más cerca, puede tener un fuerte apoyo de la Royal Air Force y de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Ya estaba la 8ª Fuerza Aérea de Estados Unidos en Gran Bretaña. Operando. Lo que no esperaban los aliados es que hubiera una gran concentración de aviones de Luftwaffe en ese momento, con el nuevo caza Focke-Wulf 190, que insisto, en ese momento era superior incluso al mejor de los Spitfire. Había varias playas, ¿no? El ataque en Playa Amarilla, digamos, si vamos de norte a sur, fue un fracaso porque tenían que tomar baterías. Las baterías tenían diversos nombres. El ataque de Playa Amarilla encuentra una gran resistencia de ametralladoras, sobre todo, y no puede llegar al objetivo, a apoderarse de las baterías alemanas. Pierden transporte, bien blindado, y se tiene que rendir. El ataque en Playa Naranja, frente a la otra batería alemana, 90 comandos y 50 Rangers. Por primera vez estaban los norteamericanos con un pie en Europa. El ataque tuvo que ser rechazado y hubo muchos prisioneros. Playa Azul, los canadienses no logran la sorpresa, fueron aniquilados directamente en el ataque en profundidad. Playa Verde, los canadienses no pueden dominar el radar. Esto es para tomar el radar alemán, que es enorme, es un Freya de aquellos, ¿no? Y la ofensiva fue frenada en seco. El ataque principal es en Playa Rojo y Blanco. Acá sí, porque acá pueden hacer cabezas de puente con los Churchill, los tanques desembarcados, ¿no? Sin el apoyo de los tanques hubiera sido peor, pero con el apoyo de los tanques, ¿qué pasa? Los tanques es una operación de prueba, se hundieron, otros se quedaron en la arena, y los demás fueron cazados uno a uno, o se le agotó el combustible, o las tripulaciones se rindieron. De los 29 tanques que desembarcaron, 2 se hundieron, 12 se empantanaron y 15 no pudieron progresar, terminando todos destruidos o anulados, las tripulaciones capturadas. Los destructores ingleses no podían saber qué pasaba, no podían tirar sobre su propia tropa, sobre las defensas alemanas, así que el apoyo naval fue prácticamente nulo. Se mandaron entonces fusileros de reserva y fueron masacrados por fuego de ametralladoras y de morteros y granadas. Los Royal Marines también. A las 9:40 comienza la retirada y a las 14 horas ya se habían ido todos, dejando ahí una enorme cantidad de muertos
de heridos y de Sí, prisioneros. ya te digo, 4.400 bajas en total sobre 6.100 hombres desembarcados, de los cuales está bien, no todos fueron muertos, porque No, la hubo cantidad de heridos es muertos, enorme. heridos y prisioneros. Y si Heridos no me en equivoco, la condiciones cantidad de no prisioneros hice. osciló alrededor de los Acá 3.000. tenemos cifras exactas, ahora las vamos a dar, pero está. a ver, ¿qué usaron además? Pues fue la batalla aérea en un día más grande de la Segunda Guerra Mundial. En un día. Sí, claro. 48 escuadrones de Spitfire, 8 de Hurricane, 4 de Mustang 1, que ya estaban en acción, y 7 de Boston, más 120 aviones alemanes, sobre todo Focke-Wulf 190, 2.500 salidas aliadas sobre Dieppe. Es decir, la Luftwaffe no pudo atacar a la flota, que lo hubiera diezmado, porque tuvo que defenderse. A su vez, la RAF pierde 97 aviones, 64 pilotos, los canadienses 14 aviones y 9 pilotos, la Luftwaffe 48 aviones y 13 pilotos, más 7 heridos. Los ingleses, como siempre, consideraron las bajas alemanas como al doble, pero estas son las cifras reales. El libro de Jacques Bourdal, el francés, aquí da las cifras. El alto comando alemán, la 302 división alemana estaba ahí, ¿no? Digamos, 121 muertos, incluyendo 5 oficiales, 201 heridos y 11 desaparecidos. La artillería de costa, 28 muertos, 33 heridos. La Kriegsmarine, 78 muertos o desaparecidos, 27 heridos. La organización todo, 3 muertos y 7 heridos, que son las de... Aclarar que la organización, que es la organización TOD, ¿no? Sí, la organización TOD es la organización que se encarga de las defensas, digamos, ¿no? De las construcciones. La organización técnica, logística, técnica. La Luftwaffe, 105 muertos o desaparecidos, La construyó la 58 Muralla del heridos. Atlántico. Sí, La sí, Muralla del sí. Atlántico la hace la organización TOD. 341, No, 5 muertos y desaparecidos y 268 heridos, 613, ¿no? Ahora, las pérdidas inglesas más grandes son 28 tanques, 6 cañones autopropulsados, un carro de comando, 1.242 rifles, 165 subametralladoras y ametralladoras, 22 morteros pesados, 58 ligeros, 60 rifles anticuantes, 50 ametralladoras ligeras, munición, 3 LST, o sea, landing craft, son los vehículos de desembarco, y todo esto, muchos fueron retomados por los alemanes. ¿Te da una cifra equivalente más o menos? Sí, sí. Los anglo-canadienses, las pérdidas. Ejército británico, fíjense, ejército británico, 14 muertos, 128 desaparecidos o prisioneros. Royal Marines, ingleses, 31 muertos, 69 prisioneros. Royal Navy, 75 muertos, 269 prisioneros. Royal Air Force, 69 muertos. Ejército canadiense, 97 muertos y 1.874 prisioneros. Fue una masacre de los canadienses. Sí. Yo me acuerdo de haber visto de publicaciones aliadas, ¿no? La foto, porque fue utilizado por la propaganda alemana desde ya acerca del fracaso de la operación, de los prisioneros tomados, y hasta se hizo una especulación con respecto al uso de los canadienses como carne de cañón, como carne de prueba, lo cual fue manejado por Goebbels y otros más de la propaganda, pero sobre una base cierta, porque el fondo de la cuestión es en el oeste no se abría el segundo frente, y apenas estalla la ofensiva alemana Barbarroja, Stalin se remite a Occidente pidiéndole urgente la apertura de un segundo frente. Entonces, como que dice, para cumplir con la Unión Soviética tenían que mostrar que había algo. A raíz de este fiasco en las operaciones es que se decide, después lo vamos a ver eso cuando hablemos de Casablanca, que la decisión fundamental de Casablanca fue: no va a haber desembarco en el oeste en el año 1943. Sí, claro, eso en compensación, como quien dice, o en alternativa, desde el norte de África sí se iba a encarar la invasión a Italia, ¿no? Sí. Con fines de Italia y hasta pensado en los Balcanes.
Pero el desastre de Dieppe en particular fue el detonante que decidió al mando aliado a clausurar la idea de desembarco más allá del año 43. Sí, de todos modos hay muchas fotos de gestos caballerescos. Hay una famosa foto del alemán que le está cortando la bota al inglés, al canadiense, que está todo sangrante, todo. Todavía, a mediados del 42, en el frente occidental no estaba tan teñido de odio como después fue de Normandía en adelante, también en el frente occidental. Rick Atkinson, vos tenés ahí un libro, Un ejército al amanecer, es una trilogía, es el especialista en ejército estadounidense, no unidades navales ni aéreas, si bien es la guerra, es la guerra militar, ¿no? Militar, vista desde los Estados Unidos, con los ojos norteamericanos, y desde los Estados Unidos con los datos norteamericanos. Pero en el último libro de él, que son Los cañones del atardecer, él reconoce, digamos, que también hubo crímenes de guerra, o sea, a partir del 44. Antes hubo Montecassino, gestos, digamos, honorables, digamos, de parte de Montecassino está plagado de gestos honorables, ya lo contaremos en su momento cuando hablemos de Montecassino. Así que bueno, nos despedimos por este programa, hasta la próxima.